buenos días. Qué bueno es poder estar juntas nuevamente. Un abrazo para todas. Estamos ya cerca de poder reunirnos y poder vernos en el templo nuevamente, en nuestra escuela dominical para damas. Y esta mañana quiero leerles en la carta de Pedro, primera Pedro, el capítulo 1, versículo 15. Dice: más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Qué bueno es poder estudiar la palabra del Señor. Qué bueno poder tener este tiempo de escuela dominical. Y esta mañana está con nosotros nuestra hermana María Elena, quien nos ayudará a poder estudiar la palabra del Señor en esta mañana. Empecemos pues nuestra clase de escuela dominical para damas. Gracias, hermana May, por esta preciosa introducción. Dios le bendiga a todos y a su familia. Buenos días, amadas hermanas. Dios les bendiga a todos. Pues hoy vamos a seguir nuestra clase de escuela dominical y nos toca hablar del ministerio de Juan el Bautista. Vamos a orar. Amantísimo y buen Dios, tú que habitas en gloria, venimos delante de ti en esta preciosa mañana, dándote a ti la honra y la gloria, Señor. Dándote la gracia por un nuevo día que tú nos das. Gracias, Señor, por mi vida y por la vida de mi familia. Gracias por cada una de mis hermanas que están, Señor, pendientes de estas clases. Gracias, Padre amado. Yo te pido en esta mañana que seas tú hablando a través de tu sierva. Úsame, Señor, úsame en tu obra para poder llevar ese mensaje a todas personas que lo necesitan, Padre. Gracias por prepararnos en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amadas hermanas, nuestro tema hoy es ministerio de Juan el Bautista. El ministerio de Juan el Bautista consistió en anunciar la llegada del Hijo de Dios al mundo para salvar la humanidad. Mire qué ministerio más bonito y más precioso el de Juan el Bautista. Los ministerios de Juan el Bautista y de Jesús estuvieron estrechamente relacionados y por un tiempo fueron paralelos el uno al otro. Sin embargo, la palabra de Dios llegó a Juan y evidentemente fue en el tiempo de la predicación de Juan que Jesús respondió al llamado de Dios. Los primeros seguidores del Maestro habían sido primero discípulos de Juan. Vamos a hablar en este momento, número 1, la ubicación histórica de Juan el Bautista. Para Lucas, el papel de Juan el Bautista era uno de los ejes sobre los cuales giraba la historia. Por tanto, relaciona la fecha claramente con personajes destacados de aquel entonces. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Lucas, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 1. Y dice así: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia. Le voy a hablar un poco de esta historia. En el año 15 del imperio de Tiberio César. ¿Quién era Tiberio César? Fue un individuo infame. Especialmente al final de su reinado, cometió todas las fechorías que pudo. Era hijastro del emperador Augusto, a quien sustituyó en el trono. Reinó del año 14 antes de Cristo al 37 después de Cristo. En consecuencia, abarca todo lo largo del periodo entero de la vida y ministerio de Jesús.
siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea. Herodes se trata de Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. El que mató a los inocentes fue el mismo que decapitó a Juan el Bautista. Y reinó por más de 40 años. Y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, esto quedaba en el área noreste del mar de Galilea, incluyendo a Cesarea Filipo, que fue desconstruido por él mismo. Y Lisanías, tetrarca de Abilinia, distrito que ahora se conoce como el Líbano del norte, Líbano del sur, ahí. Entonces, esa fue la ubicación histórica de Juan Bautista. El título tetrarca significa gobernador de una cuarta parte, pero realmente se aplicaba a todos los gobernadores en aquel tiempo. Versículo 2 del capítulo 3 de Lucas, dice así: y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Imagínense, hermanas, que Juan no estaba en una oficina. Él no estaba en la sala de su casa. Según esa ubicación histórica, él estaba en el desierto. Entonces vino palabra de él palabra de Dios a Juan el Bautista. Los sumos sacerdotes eran descendientes de Aarón. Sin embargo, la oficina era controlada por Roma. Y estos dos hombres, Caifás y Anás, ellos desempeñaban ese cargo. Vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Ese era el tiempo, hermano. Muchas veces nosotros, cuando hablamos de la palabra de Dios a otras personas para que puedan aceptar al Señor, nosotros queremos que se haga nuestro tiempo, pero realmente es en el tiempo de Dios. Es en el tiempo de Dios que esa persona va a llegar a los pies del Señor. Llegó ese momento de que Juan el Bautista, llegó su tiempo, llegó su momento para que comenzara su ministerio. Número 2, ministerio de Juan el Bautista. Siempre vamos a leer en el capítulo 3 de Lucas, del versículo 3 al versículo 9. Y dice así: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecado, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de sí: vosotros mismos tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortada y se echa en el fuego. La palabra de Dios vino a Juan, lo cautivó y lo envió a las regiones alrededor del río Jordán, predicando el bautismo o sobre la base del arrepentimiento para perdón de pecados. La palabra de Dios no es solamente una enseñanza para ser discutida o una idea para que el hombre la abrace. Es también un evento o un acontecimiento, una experiencia personal. Hermanas, así cuando yo vine a los pies del Señor, mi experiencia personal no fue igual a la suya. Cada uno de nosotros tenemos una experiencia personal diferente cuando venimos a los pies del Señor.
Así que la palabra de Dios no solamente es una enseñanza para que el hombre la abrace, sino que también es una experiencia personal que cautiva a los hombres en el curso de la vida. Su carácter mismo es tan demandante que los hombres se entregan a ella voluntariamente. No es a la fuerza, es voluntariamente. Escuchamos la palabra de Dios y nos cautiva y llegamos a los pies del Señor. Aceptamos la palabra de Dios y empezamos en ese camino. Isaías 40, del 3 al 5, nos dice así: voz que clama en el desierto, preparad caminos a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Eso dice la palabra de Dios. Cuando un rey se proponía a recorrer una parte de su dominio en el Medio Oriente, enviaba antes a un mensajero cuya responsabilidad era la preparación de la gente para que ésta a su vez preparara el camino. En ese sentido, Juan es considerado como el mensajero de su rey. Juan es el mensajero del rey. En Juan 1, 7, 9 nos habla y nos dice, Juan 1, 7, 9, y dice: este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan en ningún momento dijo, yo soy la luz. Él siempre dijo que él venía solamente a preparar camino, que atrás de él venía alguien que era más fuerte que él. Entonces, él venía a este mundo. En este sentido, entonces, él fue considerado como el mensajero de su rey. Pero la preparación que se espera de parte de la gente era en relación con su corazón y su vida. Y dice Juan, viene el rey, dijo. Juan, viene el rey. Enderezan no vuestras sendas, sino vuestras vidas. Él dice, no va a enderezar el camino, aquí van a enderezar su vida, que haya un cambio en su vida, cambien su forma de ser, arrepiéntanse de sus pecados y que haya un cambio en la vida de ustedes. Lo mismo, hermanas, hoy en día, tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Tenemos que cambiar no solo el camino, sino que nuestras vidas. Senda significa camino, significa pasada, ¿verdad? Carretera por donde uno camina. Pero Juan en este sentido, él habla de que enderecemos no nuestra senda, no nuestro camino, sino que nuestras vidas. El arrepentimiento y la inminencia del reino fueron los dos puntos centrales en la predicación de Juan, ¿verdad? La inminencia y el arrepentimiento son los puntos centrales. La aplicación de su mensaje resultó en la condenación de los judíos. A los judíos no les gustaba la prédica de Juan. Lo que él decía, ellos les chocaba en su vida, porque no hacían las cosas bien, no estaban haciendo bien lo que la palabra de Dios decía, ¿verdad? Entonces, resultó en la condenación de los líderes judíos. Así lo demuestra la declaración en el versículo 7, que habla de generación de víboras. Incluía la exigencia de un cambio y dice, producid pues frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo que hablaba Juan. Eran palabras fuertes y ellos se molestaban, las personas se molestaban, los judíos estaban molestos con Juan cuando él decía esas palabras. Número 3, fin de la vida de Juan el Bautista bajo Herodes. Siempre vamos a Lucas capítulo 3, vamos a leer el versículo 19 y el versículo 20. Y nos dice,
Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Encerró a Juan en la cárcel. Juan fue fiel hasta la muerte, ya que al exigir fruto digno de arrepentimiento, expuso su propia vida. Juan no dejó a un lado ni siquiera a los gobernadores, a los gobernantes judíos. Él les habló como la palabra les decía que hablara. Entonces, él no los dejó afuera. Condenó como ilícito el matrimonio de Herodes, Antipas, con la esposa de su hermano. Y esto resultó con el arresto de Juan y finalmente en su ejecución. Podemos ver en el capítulo 9 de Lucas, versículos del 7 al 9, que habla ahí porque Herodes escuchaba, después de que mandó a decapitar a Juan, escuchaba que había otra persona hablando de lo mismo. Estaba hablando cosas de lo que mismo Juan hablaba. Entonces a él le molestó y él quería conocer a ese hombre. En el capítulo 9, versículo del 7 al 9 dice: Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos, otros: Elías ha aparecido, y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Estaba desesperado el hombre. Él quería saber quién era ese hombre, y era Jesús el que estaba hablando. El ministerio, el mensaje y aún la muerte de Juan el Bautista nos representan también en la iglesia de hoy desafíos indispensables en la predicación y un reto de fidelidad suficiente. Número 4, el bautismo de Jesús. Siempre vamos a estudiar Lucas 3, esta vez en el versículo 21 y el versículo 22. Y dice así: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas sabía que el bautismo de Jesús sería histórico sin lugar a dudas, y tuvo que explicar por qué Jesús se sometió a Juan para ser bautizado, especialmente en vista del hecho que Juan bautizaba a pecadores. Vamos a Mateo 3, del 13 al 15. ¿Qué nos dice Mateo? Mateo 3, 13 al 15 nos dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Miren qué bonito. Mateo citó a Jesús como diciendo que su interés era cumplir toda justicia. Someterse al bautismo no era meramente un acomodo con Juan. Era lo correcto para hacer en ese momento. Era lo correcto. Jesús aún no era pecador. Tomó su lugar entre los pecadores, de quienes demandaría y a quienes ofrecería justicia. Él tomó lugar ahí para ser bautizado. Lucas muestra la identificación de Jesús con la humanidad. La voz que vino del cielo en el bautismo de Jesús es de mucha importancia. Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia.
el bautismo de Jesús señala hacia adelante, no solo a su muerte en la que hemos de participar, sino también al Pentecostés o venida del Espíritu. Es una figura de la muerte de una persona a su vida sin Cristo y su resurrección a una nueva vida. Es el bautismo. Es una figura de la muerte de una persona a su vida sin Cristo y su resurrección a la vida. El bautismo de Juan y el nuestro. Vamos a ver ahí el bautismo de Juan y el nuestro. Juan nos dejó un modelo importante. Su bautismo fue símbolo de algo real, es decir, la representación de haber muerto al pecado y renacer para comenzar una nueva vida con Cristo. Nuestro bautismo simboliza una experiencia con Cristo. El bautismo del Espíritu Santo y nosotros. Muchas dicen que el bautismo del Espíritu es una segunda bendición que uno recibe después de su bautismo en agua. Otros dicen que es una evidencia de haber logrado un nivel avanzado en su relación con el Señor. Ni Juan ni Jesús pensaron en estos términos. Juan anunció el perdón de Dios a todos cuando confesaron sus pecados. Y Jesús bautizó a todos en el Espíritu Santo y fuego en el momento de la salvación. Efesios 1:13 nos dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué significa eso, mis amadas hermanas? Todos los cristianos reciben el bautismo del Espíritu en el momento de aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Problemas de símbolos. ¿Por qué tenemos tantos problemas en concebir al Espíritu Santo como una persona? Quizás se debe a los símbolos usados en la Biblia para describir su obra. Muchas personas no aceptan el Espíritu Santo como una persona. ¿Pero por qué? Porque ellos se debe a los símbolos usados en la Biblia para describir la obra del Señor. Nunca olvidemos que aunque el Espíritu actúa como fuego, no es fuego. Actúa como aceite, no es aceite. Que actúa como agua, pero no es agua. Actúa como viento, pero no es viento. Es una persona, el Espíritu Santo. Y en conclusión, hay algo semejante en el caso de Cristo, amadas hermanas. La Biblia habla de él como luz, puerta, agua de vida, etc. Pero entendemos perfectamente bien que estos son símbolos, nada más. Símbolos utilizados para describir una fase determinada de la vida y la obra de Cristo. Esa es la palabra que el Señor nos manda esta mañana, amadas hermanas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta preciosa hora. Gracias, mi Señor, por tu enseñanza, por ese mensaje tan bello que nos has mandado, que nos has enseñado, Señor, para que nosotros podamos hablar de tu segunda venida, porque Juan lo hizo para tu primera venida. Gracias, Señor, por ese mensaje tan bello que nos has enviado este día. Bendice grandemente a cada uno de mis hermanos que están allí, Señor, frente a ese televisor. Gracias, Señor, por esta iglesia preciosa, donde tú nos has enviado para aprender de esta palabra bendita que tú nos has enseñado. Gracias, Señor, por hombres como Juan el Bautista, que vino a preparar camino, Señor, para que nosotros pudiéramos aprender y enseñar, Señor, de tu mensaje. Gracias y guárdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén.